Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el escudriñar del libro de Marcos en su capítulo 8. Hemos estado desarrollando hasta este Shabbat 7 capítulos, todos muy interesantes. Y hoy nos toca revisar el capítulo 8, un capítulo que nos va a nutrir de gran información. Vamos a iniciar otra vez recordando qué sucedió en el Shabbat pasado o qué vimos en el Shabbat pasado con el capítulo 7. En el capítulo 7 encontramos la semana pasada en nuestro Shabbat o en el Shabbat del Señor que Yeshua regresaba a Nazaret y que su buena nueva, o sea, la besorá que llevó a la tierra donde él se crió, no fue bien recibida, no lo aceptaron como profeta y él regresó a Cafarnaúm y desde allí de Cafarnaúm envía a sus talmidín a predicar y todos los talmidín regresan. Él los lleva después a un lugar para que le cuenten cómo les fue, qué enseñaron y qué aprendieron, y en ese lugar se reunió una multitud de más de 5,000 personas. Esta multitud buscó que el Señor les predicara, y de entrada a la noche, pues aquellas más de 5,000 personas, la palabra habla de 5,000 hombres, pero estamos hablando de 5,000 multiplicados por 3, por ser la esposa, el hijo o los hijos, así que eran más de 5,000 personas. Luego entonces allí se desarrolló el tema con los talmidín de cómo alimentar a esas personas, porque Yeshua no quería que los enviaran de regreso sin que comieran, y se desarrolló un evento que fue una experiencia más para los talmidín, como el Señor hizo una gran maravilla, un milagro, y todos se alimentaron, incluyendo a los talmidín, y sobraron 12 cestas de comida. Luego de esto, Él los dijo que se fueran en una barca, es decir, que salieran de donde estaban en Cafarnaúm, y los tomó una tormenta en medio del mar, y en la última vigilia fue que el Señor se encontró con ellos y calmó las aguas. Todo esto lo vimos en el capítulo 7 y hoy vamos a iniciar el capítulo 8 desde el verso 1 hasta el 3 diciendo: y en aquellos otros tiempos, es decir, ha pasado un tiempo y el Señor vuelve a tener un momento donde se va a reunir una gran multitud. Dice, en aquellos otros tiempos se juntó una gran multitud de gente con Yeshua y no tenían que comer. Es decir, está ocurriendo otra vez el mismo evento. Lo más probable es que sea en el mismo lugar entre Cafarnaúm y Genesaret, en este lugar, donde ya aparentemente había la costumbre de encontrar al Señor allí, y se reúne esa gran multitud e igual terminan tarde, no tenían que comer, así que va a ocurrir una nueva experiencia para los talmidín que el Señor va a aprovechar para enseñarle a los que son de adentro, es decir, a los talmidín. Así que Yeshua llamó a sus talmidín y les dijo, escuche bien lo que va a pasar ahora y compárelo con lo que pasó con los 5,000 del evento anterior, de la experiencia anterior. Dice, así que Yeshua los llamó a sus talmidín y les dijo, tengo rahamín, tengo amor entrañable por esta multitud, porque han estado conmigo ahora por 3 días. O sea, han estado allí 3 días esa multitud reuniéndose, pero ahora llega el momento en que la reserva de comida que llevaron se agotó y ahora no tienen nada para comer. Dice, estuvieron por 3 días y no tienen nada que comer. Y si los mando a sus casas, se desmayarán en el camino, porque algunos de ellos venían de lejos. Entonces aquella multitud había estado 3 días con Yehoshua, y habían agotado todas sus provisiones, y ahora cuando ya se termina el evento de los 3 días, tienen que regresar y el Señor no quiere que se vayan. Note lo que va a suceder y compárelo con el evento similar anterior que ya ocurrió. Dice, sus talmidín respondieron, ¿cómo puede un hombre satisfacer estos hombres con lejen, con comida, aquí en este midbar, es decir, en ese lugar que no estaban precisamente en un desierto, porque la palabra midbar significa un lugar que no tiene de dónde sacar comida, pues. Entonces, la respuesta
inmediata que reciben cuando el Señor dice, no los voy a mandar porque algunos vienen de lejos. Mire usted cómo empiezan a responder los talmidín. Y tome en cuenta lo que ya había pasado en un evento similar. Ellos dicen, ¿cómo puede un hombre satisfacer estos hombres, escuche bien, hombres, con lejen aquí en este lugar desierto? Pero Yeshua les preguntó, y aquí empieza la experiencia nueva para ellos, para aquellos que son talmidín, que están, es decir, creciendo en la emuná, en el conocimiento de su palabra y conociendo al Señor. Él les pregunta, ¿cuántas hogazas de pan tenéis? Y mire la respuesta que viene de parte de los talmidín. Y ellos respondieron, 7. ¿Cómo usted ve esto comparado con la primera experiencia que tuvieron? Y analícelo. Aquí ellos responden inmediatamente, no respondieron con un cuestionamiento que si no hay plata, que si no hay dracmas, que si son 800, no. Aquí respondieron de inmediato. Tenemos 7. Ya habían hecho su labor. ¿Por qué? Porque ya habían tenido una experiencia previa. Esto nos muestra que están en un crecimiento en la fidelidad, en la emuná del Señor. Entonces el Señor dice, mandó a la multitud que se reclinara en el suelo. Volvió a decirle, organícense, siéntense organizadamente. Y tomó los 7 panes, que le dieron obviamente los talmidín, hizo una oración de acción de gracias, los partió y se los dio a sus talmidín para ponerlos delante de ellos, es decir, para que los talmidín sirvieran. Y ellos las pusieron delante de la gente. También tenían algunos peces, él bendijo los peces y mandó que los pusieran delante de ellos, que también sirvieran los peces. Entonces, aquí ya vemos que hay un crecimiento de los talmidín. Entonces ellos y toda la multitud, observen lo que va a ocurrir, comieron. ¿Quiénes? Toda la multitud, y ahora nos va a decir cuánta era la multitud, toda la multitud y los talmidín, incluyendo a Yeshua, comieron y se saciaron. ¿Cuántos panes habían? 7 y unos cuantos peces. Después recogieron de lo que quedaba 7 canastos llenos. O sea, que el milagro de Yeshua había sido una producción tan grande que dice, y los que comieron fueron 4,000, como 4,000 hombres. Allí multiplíquelo otra vez por 3 o 4 y les va a dar alrededor de 10,000 personas. Entonces, Yeshua estaba nuevamente haciendo una experiencia similar en el mismo lugar y con los mismos talmidín, con una cantidad de gente que se había reunido por 3 días y ahora el Señor estaba multiplicando 7 hogajas de pan, o sea, 7 panes, algunos peces, y les dieron de comer a más de 10,000 personas y sobraron, dice, sobraron. Vamos a ver, e inmediatamente, dice, y los que comieron como 4,000 y los dejó inmediatamente, subió a la barca con sus talmidín y se dirigió a la región de Dalmanuta. Aquí también se va a ver que recogieron de lo que quedaba, es decir, que sobró de toda aquella comida 7 canastos llenos. Nuevamente el Señor mostraba que Él da más de lo que abundantemente de lo que le pida. Luego que termina esa gran cena y toda esa comida que sobró, y el Señor les dice, como en aquella ocasión no les dijo, suban a la barca y vayan adelante, sino que Él se subió inmediatamente en la barca con sus talmidín y se dirigieron hacia la región de Dalmanuta. Este nombre Dalmanuta que aparece en nuestras Biblias, aparece una sola vez en este versículo, en este pasaje, y se refiere, porque nos lo revela después Mateo, se refiere a la región de Magdala, tal cual vemos en Mateo 15:39 que dice, entonces despedida la gente, este es el mismo pasaje paralelo a este evento de los 4,000 hombres, o 10,000 personas, subieron a la barca y vino a la región de Magdala. Es decir, que estaban por aquí, se suben en la barca y van a venir hasta esta región de acá. Entonces, nuevamente vemos que el Señor hace una experiencia delante de sus talmidín, pero esta vez los talmidín no fueron tan dudosos, tan cuestionadores, sino que antes de que el Señor le dijera con qué cuentan, ya ellos habían hecho el trabajo y inmediatamente le dijeron, contamos con 7
panes y también algunos peces. Entonces el Señor debe haber visto que hubo un crecimiento de parte de ellos. Luego de esto el Señor no se va a orar, no los manda solo, sino que se sube inmediatamente con ellos en la barca y salen de este lugar que es más o menos entre Cafarnaúm y Genezaret, donde se reúnen, y va a venir hacia la región de Magdala. Entonces, estando en Magdala, mire lo que ocurre. Entonces vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con Yeshua. Estando en Magdala, llegaron los fariseos. Y le dicen, comienzan a discutir y le piden una señal del cielo. O sea, aquí tenemos que entender esto como que el fariseo o los fariseos que habían llegado, cuando están discutiendo con Yeshua, están discutiendo si él es el Barenash, si es el Mashiach, si él es el Hijo del Hombre, porque si es así, entonces muéstranos una señal del cielo, le dice. Y habiendo alzado la voz, miren cómo va a responder Yeshua, alza la voz, suspira profundamente en su espíritu, es decir, Yeshua va a responderle como sintiendo con ganas de decirle muchas cosas, me imagino, pero levanta la voz, suspira y dice, ¿por qué esta generación pide señal? ¿Por qué esta generación? Refiriéndose, acuérdense que la discusión es con los fariseos. ¿Por qué esta generación, estos fariseos, me están pidiendo señal? Y le dice, amén, de cierto, o sea, el de cierto este es amén, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Así dice Marco, tajantemente dice, no se le dará señal a esta generación. ¿A cuál generación? A esa generación que estaba desarrollando el fariseísmo. Y en otras traducciones vemos que les dice, en verdad os digo que no veréis la señal que aparecerá. ¿Sí? Pero esto es muy importante y aquí vamos a abrir un paréntesis para comprender todo lo que está sucediendo. Acuérdense que hay en este momento un encuentro entre el fariseísmo y la palabra de Dios mostrada en Yeshua. ¿Cuál es la señal que ellos le estaban pidiendo? Una señal del cielo. Mateo nos revela mucho más que lo que Marco nos está dando como introducción. Y en Mateo 16, 1 al 4 dice, entonces los perushim, y escuche bien, y los saduquín, es decir, los saduceos, entonces está diciendo, entonces los fariseos y los saduceos, o sea que habían llegado los dos grupos que controlan el templo. Ojo, los dos grupos que controlan el templo, los perushim o fariseos, controlan todo lo que es entregar la palabra, la Torá, lo que le dicen en la sinagoga, y los saduceos controlan el poder económico. O sea, estaban los dos, las dos vertientes que controlan el templo. Y dice, estos dos, los fariseos y los saduceos, dice Mateo, se acercaron a él para tentarlo, preguntándole que les mostrara una señal de los cielos. O sea, preséntanos, si tú eres Mashiach, si tú eres el Barenash, el Ben Adán o el Hijo del Hombre, muéstranos una señal de los cielos. O sea, una señal que venga de Dios, le están diciendo. Pero Yeshua le respondió y les dijo, ustedes dicen por la tarde, mañana habrá una luz brillante, o sea, será un día radiante, porque los cielos están rojos. Y por la mañana decían, hoy habrá lluvia, porque en los cielos están oscuros, o sea, están nublados. Si es así, dice, tú sabes juzgar el color de los cielos. Acuérdense que está hablando con los fariseos y con los saduceos, con el poder de la palabra de hombre y el poder económico del templo. Saben juzgar el color de los cielos, le dice, pero no sois capaces de reconocer la señal de este tiempo. Fíjense cómo dice, la señal de este tiempo. ¿Quién es la señal? Es lo que usted debe preguntarse en este momento. No sois capaces de reconocer la señal de ese tiempo. Le está diciendo, no son capaces de reconocer que yo soy el Barenash. No se dan cuenta, no lo ven. Dice, señal pide una generación mala y adúltera, y señal no se os dará. Hasta ahí terminó Marco. Pero Mateo agrega lo siguiente. Dice, no se os dará señal, sino la señal de Joná. En nuestra traducción, de Jonás. Pero para poder entender en esto bien, tenemos que saber que Joná significa paloma.
Y paloma o Yoná, mejor dicho, en el lenguaje hebreo no es femenino, es un sustantivo, es un nombre masculino, Yoná. Y dice, no se les dará a esta generación mala y adúltera señal, sino se les dará solamente la señal de Yoná. Y esto guárdelo porque ahora vamos a explicar por qué el Señor dice esto. Primero le dice, no soy capaz de reconocer la señal de este tiempo. Él está hablando de él. Y luego dice, se les dará nada más la señal de Yoná. Y luego se separó de ellos y se fue. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Le está diciendo a aquellos que eran los sabios y los que manejaban toda la economía del templo, que no están viendo la señal que es Él y que no están viendo esa señal y que solo a ellos se les va a dar, a esa generación de ese tiempo se les va a dar la señal de Yoná. Entonces tenemos que investigar qué es la señal de Yoná, de qué está hablando el Señor. Resulta ser que el libro de Jonás o Yoná, el libro de Yoná, y lo voy a decir en hebreo para que se capte bien, porque si digo Jonás no se va a ver. Yoná en hebreo es un nombre masculino. Y el final del capítulo 1, que en realidad en el hebreo es el capítulo 2, pero ponen el 1.17. El 1.17 no pertenece, el versículo 1.17 del libro de Jonás o de Yoná, no es del 1, sino del 2 en el hebreo. Es decir, que el capítulo 2 completo está hablando de Mashiach. Vamos a verlo. Dice, el capítulo 2 de Yoná es una profecía de Mashiach que se conocía en tiempos de Yeshua. Es decir, que aquellos fariseos, aquellos saduceos que se llaman sabios de la Torá, deberían entender que cuando el Señor le dijo, a ustedes nada más le voy a dar la señal de Yoná, le está diciendo lo que se refería al capítulo 2, es decir, la profecía de Mashiach, porque acuérdense que le dice, estoy delante de ustedes y no reconocen la señal, pues nada más le voy a dar la señal de Yoná. Entonces la señal de Yoná, ¿cuál es? Yoná o Jonás 1.17 dice, y preparó Adonai un dak gadol, es decir, dak pez, gadol grande, un pez grande para tragar a Yoná, para tragar el paloma. Y Yoná, el paloma, estuvo en las entrañas del pez, 3 días y 3 noches. Vaya captando, y esto después lo va usted a ver en el libro de Jonás. ¿Por qué el Señor le está diciendo, solamente le voy a dar a ustedes la señal de Jonás? Ellos sabían de qué estaba hablando. Nosotros, si lo vemos en nuestras Biblias y nuestras traducciones, quizás no lo entendamos, pero hoy la vamos a entender. Y en el 2:1 al 3, el libro de Jonás o de Yoná dice, entonces oró Yoná, oró el paloma a Adonai su Dios desde la entraña de la Hadagá. Ya no dice del pez, porque pez es dak y Hadagá es multitud de peces. Entonces, ¿cómo va a orar desde la entraña de un pez? Y acá dice que es desde la entraña de una multitud. Y en multitud entendamos multitud de peces. Y dice, invoqué en mi angustia a Adonai. ¿Quién está invocando? Yoná, el paloma. Y él me oyó desde el seno del Seol. Escuche ahora lo que dice. No está en la entraña de un pez. Está en la tumba, en el seno del Seol, en la tumba. Y dice, me echaste en las profundidades de los mares. ¿Qué son los mares? Las multitudes de naciones. Dice, las corrientes me rodearon. Todas sus obras pasaron sobre mí. Las corrientes, la gente, las religiones me rodearon, todas sus obras pasaron sobre mí. O sea, todos los pecados cayeron sobre mí. Por eso dice el que porta los pecados, el cordero que porta, que lleva sobre él los pecados. Entonces, esta porción de Yoná a la que el Señor le está diciendo, solamente van a ver la señal del Yoná, es decir, la señal de la paloma. Y la paloma siempre nos ha referido paz. Es decir, van a ver la señal de la paz. ¿De qué paz? Porque él dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae la besorá, del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la shalom, la paz, la reconciliación. Entonces él está diciendo, ustedes
no se dan cuenta el que tienen por delante, y les voy a dar nada más a ustedes, generación adúltera y perversa, solamente la señal de Jonás, refiriéndolos al capítulo 2 del libro de Jonás, que hablaba de la profecía de que él iba, fíjense, iba a ser enviado, dice, el Señor preparó un pez grande, ese pez grande es a este mundo, ¿sí? Y allí enviaba a el Jonás, él mismo iba a venir con la paz, con la reconciliación. Iba a ser, dice, iba a estar en las entrañas de la multitud de las huestes de maldad. Y dice, y iba a ser llevado al Seol, donde es la tumba donde pusieron a Mashiach 3 días y 3 noches. Y me pusiste en las profundidades de los mares, en las profundidades de este mundo, es decir, de las multitudes de este mundo. Primero habla de la Hagadá, multitud. Esa multitud se refiere a las huestes de maldad de Satanás, y luego los mares se refiere a la multitud de los que participaron en su sacrificio. Y las corrientes, todo lo que ellos tenían en sus mentes, rodearon, y sus obras, los pecados, fueron cargados por él. Miren qué hermoso es cuando vemos este libro de Jonás o de Jonás, el paloma, y pueden leerse el capítulo 2 y van a entenderlo mejor. Entonces, lo que él les está diciendo, volviendo acá a este pasaje que dice Mateo, dice, señal pide una generación mala y de adúltera, y señal no se os dará. O sea, puedo darle muchas señales, pero nada más les voy a dar una, la señal de Jonás, la señal del paloma. Y luego se separó y se fue de ellos. Pero Jonás, cuando vamos al libro, capítulo 2, nos da cuenta de que él está haciendo referencia, acuérdense de la profecía del libro de Jonás. Ese soy yo, Jonás, la paloma que trae la reconciliación, o el paloma que trae la reconciliación, ese soy yo. Eso es lo que le estaba diciendo, que él iba a morir 3 días y 3 noches y se iba a levantar. Eso es lo que le está diciendo. ¿Cuál es la señal? Ustedes verán mi muerte y mi resurrección. Eso es lo que van a ver. Eso se lo dijo a los fariseos y a los saduceos, a los 2 representantes del templo, aquellos que engañan y aquellos que están solo pensando en el dinero. Así que los dejó y se metió en la barca, se dejó a los fariseos y a los saduceos, se montó en la barca y pasó aquel mar. Es decir, acuérdense que está en Magdala, ahora va a cruzar nuevamente el mar de Galilea y va a irse a otra población. Cruzó con sus talmidín. Pero miren lo que ocurre. Pero los talmidín se olvidaron de tomar pan, y excepto una hogaza no tenían nada con ellos en el barco. Es decir, se montaron todos, se fueron y nada más llevaron una hogaza de pan, es decir, una pieza de pan. Entonces les advirtió diciendo, fíjense, ellos están mirando que nada más subieron y ahora nada más están en el medio del mar y tienen un pan. Están ellos pensando si alcanzará ese pan para los 12 más el Señor que está con ellos en la barca. Y el Señor les dice, escuche bien lo que le va a decir, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Eso nos dice el libro de Marcos. De los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero en realidad cuando él dice Herodes, y esto nos lo revela después Mateo, está hablando de los saduceos. ¿Por qué? Si usted leyó el escrito que pusimos en el blog sobre los diferentes partidos políticos religiosos que existían en el tiempo del ministerio de Yeshua, los de Herodes eran partidarios con los de los saduceos, es decir, eran la misma gente, era el mismo partido. Así que el Señor le está diciendo, guárdense de la levadura de los fariseos y de los de Herodes, es decir, de los saduceos. ¿Quiénes habían ido a tentar al Señor, a buscarle pleito al Señor? Los fariseos y los de Herodes, los saduceos. Y a estos el Señor le dijo, solo verán mi muerte y mi resurrección como señal para ustedes, generación mala y adúltera. Entonces el Señor le dice esto a sus talmidín cuando ellos están mirando que nada más queda una hogaza de pan, así que ellos se ponen a pensar de qué está hablando el Señor. Y dice, y pensando en ello, los talmidín se dijeron unos a otros,
nos dice esto porque no tenemos pan o porque no trajimos suficiente pan. Pero Yeshua, cuando percibió los pensamientos de ellos, escuche, cuando percibió los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué están discutiendo por no tener pan? Escuche, él hizo una pregunta. Acuérdese, la pregunta es, o mejor dicho, la advertencia. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes o de los saduceos. Y ellos empezaron a pensar que el Señor le estaba hablando de que no trajo pan. O sea, estaban preocupados porque no trajeron nada más que un pan. Entonces el Señor les dice, ¿por qué están discutiendo por no tener pan? ¿Aún no ves ni entiendes? Les dice. ¿Se han endurecido vuestros corazones? Y les dice, les cita palabras de la Torá, les cita lo siguiente, tienes ojos pero no ves, y tienes oídos pero no oyes. ¿No tienes memoria? Si no te acuerdas. Y ahora vamos a explicar por qué le dice eso. Primero, él está citando a Jeremías 5:21 que dice, oíd, os ruego, escuchen, les ruego. Escuchen esto, oh pueblo, ¿cómo le dice? Insensato y sin corazón. Ojos tienen y no ven, oídos tienen y no oyen. Y luego Ezequiel, estas dos versiones les cita el Señor para que traten de darse cuenta de lo que les está diciendo. Ezequiel 12 dice, hijo de hombre, en medio de la casa rebelde moras tú. Primero les dice a través de Jeremías, insensato y sin corazón. Ahora les dice rebeldes. Dice, hombre rebelde en medio de la casa moras tú. Los que tienen ojos, esos que tienen ojos para ver y no han visto, oídos tienen para oír y no han oído, porque casa rebelde son. Entonces el Señor empieza diciéndole, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos siguen pensando que está hablando de que no trajeron pan. El Señor les dice, pero vean, ¿qué pasa con ustedes? ¿No se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? ¿No es que acaso se ha endurecido sus corazones? Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. O sea, se han vuelto ustedes insensatos y sin corazones y se están entrando en la rebeldía. No tienen memoria. ¿No tienen memoria de qué? Es la pregunta que debemos hacer. Cuando él dice no tiene memoria es no recuerdas. Entonces les dice ahora, empieza a enseñarle de nuevo, vuelve a enseñarle. Y les dice, ¿no te acuerdas cuando partí los 5,000 panes para 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de porciones recogisteis? Y ellos respondieron, 12. Cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de porciones recogisteis? Y ellos respondieron, 7. Entonces les dijo, ¿aún no entendéis? Imagínense cómo deben haberse quedado ellos que tienen una hogaza de pan, están pensando que el Señor les está criticando por no haber sido precavidos y llevar más pan, pero el Señor les está hablando de otra cosa. Y eso es lo que debemos entender, de qué está hablando el Señor, qué les quiere enseñar. Yeshua en realidad les estaba diciendo, si fuera por pan, ya les hubiera multiplicado ese pan que trajeron. Esa hogaza de pan, si le digas 5,000, nosotros somos ¿cuánto? 12, 13. Imagínate, si le di 5,000 y sobró 12, si le di 7,000 y sobró 7. Hombre, ¿cómo se les ocurre pensar que les estoy hablando de pan para comer? Si les estoy hablando es de levadura de fariseo y de saduceo. Él les hablaba de cómo ellos debían ser líderes cuando él no esté. Porque ahora los va a meter en otro tema, que es cuando él no esté con ellos. Y empieza por enseñarles que cuando él no esté con ellos, ellos debían llevar la palabra a los confines de la tierra. No podían dejarse leudar, oxidar, como los fariseos con la levadura de su doctrina corrupta de hombres, que ponían cargas al pueblo y los confundían con mentiras sin buscar el arrepentimiento para la salvación. Eso era la levadura de los fariseos. Y dice, tampoco la levadura de los saduceos o de los de Herodes, que se refiere a la levadura
de los saduceos herodianos era el amor al dinero, los lujos y placeres que los pueden llevar al homicidio de los profetas como hizo Herodes. Entonces el Señor no les está hablando de la hogaza de pan y de los panes que podía haber multiplicado, sino sencillamente que cuando Él no esté, ellos debían pararse firmes sobre la roca que es Él, es decir, su palabra, y no caer en empezar a creerse que lo que ellos iban a lograr venía de ellos y no del Ruach HaKodesh. Porque ellos podían alardear cuando Yeshua no estaba de que ellos curan, de que ellos sanan, que solo con tirar sus mantos la gente se cura. Entonces el Señor, sabiendo todo lo que viene, les está diciendo, prepárense y no se debiliten, porque el alarde es el alarde, el creerse ustedes que son los que sanan, que son los que ayudan a la gente. Eso puede ser un poco de levadura. Como dice 1 Corintios 5:6, no es bueno vuestro alarde. ¿No sabíais que con un poco de levadura, es decir, con un poco de alarde que te hagas de que tú eres la congregación más grande, que tú aquí sí sanas, que tú tienes profecía, todo eso lo da Ruach HaKodesh? No viene del hombre, no es palabra de hombre. Entonces un poco de alarde es un poco de levadura que puede dañar toda la masa. Él estaba hablando de que ellos, cuando él no esté, no podían hacerse igual a los fariseos o a los saduceos. Ellos tenían que guardarse de creer que lo que lograban, lo lograban por su propio poder y no de Ruach HaKodesh. Ese alarde, esa levadura los podría llevar a establecer la doctrina corrupta de las palabras de hombres, como lo hacían los fariseos, y de las tentaciones de la búsqueda de prosperidad terrenal, que eso los iba a llevar a querer matar la Torá y la profecía. Todo eso le está enseñando el Señor en la barca mientras ellos están pensando en que tienen una sola hogaza de pan. Mateo 16:12 nos enseña sobre esto en este mismo paralelo, pero de Mateo dice, entonces entendieron los talmidín después que el Señor les hace ver de qué está hablando, que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. ¿Qué enseñaban los fariseos? Palabra de hombre, que era la Torah oral, la Torah escrita, mezclada, y luego las tradiciones de ellos, y finalmente lo que decía un rabino. Todo eso, como meterlo en una batidora, palabra de hombre, era lo que enseñaban los fariseos. ¿Y qué enseñaban los saduceos? Los saduceos eran los que manejaban el dinero, eran los que se veían más prósperos, los que enseñaban que estando en el templo era tener prosperidad. Entonces todo esto el Señor se lo está enseñando diciéndole, cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Pero Él está anunciando dos cosas allí. No voy a estar con ustedes pronto y no vayan a caer en la tentación de palabra de hombre y de prosperidad terrenal. Entonces, Lucas 12:1 también nos enseña, en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido tanto que se atropellaban unos a otros, Yeshua o Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Fíjense cómo dice, que es la hipocresía, es el engaño. La levadura de los fariseos era el engaño. Entonces todo esto se lo está enseñando el Señor ahí en la barca. Y luego llegan a Betsaida. Dice, entonces llegaron a Betsaida, es decir, acá, casa o de la pesca. Habían estado en Magdala, acuérdense, cruzaron todo este mar y llegaron a este lugar. Y estando en Betsaida le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces Yeshua lo tomó de la mano, lo llevó a un lado lejos del camino, o sea, lo sacó de la multitud que estaba allí, y cuando él hubo escupido sobre sus ojos, puso sus manos sobre él y preguntándole si veía algo, entonces lo miró y dijo, o sea, el hombre levanta la vista, mira a Yeshua y dice, veo a la gente caminando erguida como árboles. Entonces Yeshua volvió a poner sus manos sobre sus ojos y vio claramente y fue restaurado. Y miró todas las cosas claramente. Yeshua entonces lo envió a su casa diciéndole, no se lo digas a ninguno de tus vecinos. Entonces acá tenemos otra vez algo que el Señor no nos ha mostrado en ninguna
de sus palabras por qué él hacía esto. No lo sabemos y no encontramos en la Biblia algo que nos diga por qué ponía las manos o por qué sus dedos en los oídos. No lo sabemos. Es algo que tal vez nos lo revelará en algún momento o cuando estemos con él. Entonces acá él se llevó aparte a este hombre y lo sanó. Pero luego le dice, no se lo digas a ninguno de tus vecinos. Y aquí hay algo interesante. Mientras él estuvo en el territorio gentil, él no le prohibía a los gentiles que fueran y dijeran que él los había sanado. De hecho, al apóstol de Gadara, como le llamamos ahora, lo mandó a ser un enviado más de él. Pero ¿qué sucede? Que todo esto donde él permitía que fueran y hablaran era territorio que no era territorio de Israel. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor lo que se preocupaba es que no creyeran que porque él era el que sanaba, ellos iban a esperar que el Mesías, que vamos a ver que así están pensando, el Mesías era aquel que le habían dicho los fariseos, o le habían enseñado a los fariseos y los saduceos, que habría de venir para derrocar al gobierno romano y establecer un reino de Israel que no tendría fin. Esto se va a dar cuando venga en su segunda venida, pero ahora no era así. Sin embargo, si se levantaba una rebelión pensando que Yeshua, además de sanar, podía tomar la espada y convocar un ejército para derrocar Roma, era algo que era un suicidio para los que era de Israel, y él no iba a hacer eso. Aunque lo podía hacer, no lo iba a hacer porque él vino y cuando leyó el rollo en la sinagoga, ustedes se acordarán a qué vino. Entonces, el Señor termina esto en Betsaida, y estando allí en la casa la casa de la pesca, Betsaida, se va a ir no hacia Israel de nuevo, sino que va a ir desde Betsaida aquí, donde está en el mar de Galilea, y va a seguir hacia el norte, y va a seguir a un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Entonces, estando ya en Betsaida, casa de la casa, él va a irse al norte y va a llegar a una ciudad que se llama Cesarea de Filipo, o Keisaría de Filipo. Cesarea significa ciudad del César, y de Filipo es el otro hijo de Herodes, el que estaba primeramente casado con Herodías. Entonces él va hacia esa ciudad, o sea, se va más al norte, fuera del territorio de Israel, más o menos paralelo a Tiro y Sidón, por acá arriba. Todo este territorio, si usted recuerda, es el territorio que pidió la tribu de Manasés, la mitad de la tribu de Manasés. Así que todo este territorio, recordemos que era un territorio de potestades satánicas, y el Señor se mete allí y va a subir hasta esta ciudad Cesarea de Filipo, que si usted investiga se va a encontrar que hay muchas cosas que hoy día están allí en altares a el dios Pan, por ejemplo, que es aquel que tiene las patas de cabra, el cuerpo de hombre o de mujer y tiene una cabeza de cabra. Entonces todo eso está todavía en estos lugares. Entonces el Señor sale de Betsaida y va hacia el norte, hacia Cesarea de Filipo. Cesarea es la ciudad de César, que le dicen de Filipo porque había otra Cesarea que Herodes, su padre, había construido en la costa por acá por Samaria. De manera tal de que el Señor va camino hacia el norte. Y en el camino, dice, habló Yeshua diciendo a sus talmidín. Escuche lo que va a pasar ahora y recuerde lo que pasó en la barca con la levadura de Herodes y de los fariseos. Le dice, le pregunta Yeshua a sus talmidín, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces ellos respondieron, dicen que tú eres Yohanán el sumergidor, es decir, el que bautiza. Y otros dicen que tú eres Eliyahu y otros dicen que eres un profeta, uno de los profetas. Eso es lo que responden ellos diciendo, esto es lo que hemos escuchado nosotros. Entonces les dijo, ¿y vosotros qué decís de mí? Es decir, ¿ustedes quiénes creen que soy? Fíjense la pregunta profunda a la que Yeshua va, y todo esto lo lleva
Si usted lo ve, es un programa educativo el que el Señor tiene con los talmidín. Primero le da experiencia y ahora quiere saber si ellos han entendido con quién están ellos caminando. Y le dice, ¿y vosotros qué decís de mí? ¿Quién soy? Entonces Keifa, o Pedro, que es el más, digamos, echado para adelante, respondió, tú eres Hamashiach, tú eres el Mesías, el ungido en el cual permanece la unción, es lo que quiere decir el Mashiach. Por lo cual mandó el Señor que no lo hicieran público. Entonces aquí vamos a parar de nuevo un poquito porque tenemos que entender lo que el Señor está haciendo. El Señor viene a darle experiencia, los ha llevado creciendo, los ha hecho, les ha dicho sin decírselo directamente, yo no voy a estar con ustedes. Así que cuídense de la levadura en el futuro. No se vayan a creer que ustedes hacen las cosas, no vayan a hablar de la prosperidad, no vayan a hablar de que ustedes son los que se hacen las cosas de acuerdo a su palabra, sino que tienen que tener cuidado con eso. Y luego les dice, ¿saben quién soy? Y solo Keifa, Pedro, respondió, tú eres Hamashiach. Y vemos que en Mateo él responde, cuando Pedro le dice eso, Yeshua respondió y le dijo, bendito, es decir, injertado, seas Shimón. Y escucha lo que dice, hijo de Yoná. Fíjense que lo dice, Simón, hijo de Yoná. ¿Sería Simón hijo de Yoná? ¿Su padre era Yoná? Entonces, le está diciendo que él es hijo de Yoná. ¿Quién es el Yoná? No lo acabamos de ver. Porque no te enseñó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso le dice él en Mateo. Aquí en Marcos no lo dice. Nada más les dijo, ok, entendí que ustedes saben que yo soy el Mashiach. Entonces, no lo digan públicamente. Otra vez, ¿por qué? Porque podría traer una rebelión que iba a hacer daño a Israel, y eso no es lo que vino el Señor a buscar en esta primera visita. Luego, estando en ese territorio de Cesarea de Filipo, Yeshua comenzó a enseñarles, escuche bien, comenzó a enseñarles que el Ben Adam, el Barenash, debía sufrir muchas cosas y ser rechazados, escuche bien, por los ancianos. ¿Quiénes? Los de la tradición. Los ancianos y por los principales sacerdotes, es decir, los saduceos y los fariseos, y los ofrim, los que escribían la ley, todos estos que se hacían llamar los expertos de la ley. Dice, tenía que sufrir y ser rechazado y ser muerto. Cuando él dijo esta palabra y ser muerto, yo me imagino que todos los talmidín entraron en shock, porque para ellos lo que se le había enseñado era que Mashiach, el Mashiach, Hamashiach, no moría nunca. Entonces dice, debían sufrir muchas cosas y ser muertos y que después de 3 días se levantaría de nuevo. Habló Yeshua diciendo un discurso abiertamente, si estaba ahora hablándolo a gran voz, abiertamente, y Kefa, Pedro, lo tomó aparte, o sea, Pedro lo interrumpió y lo agarró y lo movió de alguna manera para decirle que parara de decir lo que estaba diciendo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que él iba a sufrir muchas cosas, que iba a ser rechazado por la tradición, por los sacerdotes, por los que se creían los sabios, que lo iban a matar, que él iba a morir y que después de 3 días se levantaría. Pedro no ve los 3 días, Pedro ve que dice que iba a ser muerto. Esto iba en contra de todo lo que ellos habían aprendido o se le había enseñado, que el Mashiach no moría. Pero Yeshua, cuando Pedro lo interrumpe, se volvió, escuche bien, se volvió delante de los talmidín, o sea, toma a Pedro y lo presenta delante de sus talmidín y reprende a Keifa, es decir, reprende a Pedro diciendo, apártate de mí. Y aquí viene un detalle que deben corregir en sus Biblias. Él no dice apártate de mí, Satanás. Eso no es cierto. Es que nos hacen ver como que Satanás se le metió a Pedro y lo revolvió. No. Aquí él está diciendo apártate de mí, adversario, que significa Satán en hebreo. Adversario. Apártate de mí, adversario. ¿Por qué?
Fíjense lo que le va a decir: apártate de mí, adversario, tú, y lo está diciendo delante de los talmidín para que lo escuchen, y todo el que estaba ahí, de lo que está diciendo Pedro, y le dice: tú eres un adversario porque no te preocupas por las cosas de Dios, sino por las cosas de los hombres. Y aquí tenemos que explicar esto para que lo comprendamos bien. Lo que estaba enseñando Yeshua respecto a su muerte venía a ser totalmente contrario a lo que enseñaban los sabios de la ley, la tradición, los saduceos, los fariseos, los escribas y los ancianos, es decir, la tradición. Este discurso de Yeshua sobre su muerte, y no solo eso, su muerte en un madero, en una cruz, era algo aberrante para ellos, pues los fariseos, soportados en la Torá, en el Salmo 89:37 sobre todo, que habla de Mashiach, decían que el Mashiach permanecería como la luna, es decir, que no moriría. Y ese salmo dice en el 89:37, su simiente será para siempre, es decir, Mashiach será para siempre, y su trono como el sol delante de mí será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Es decir, con esto ellos decían, el Mashiach no muere, no puede morir, y mucho menos en una humillante muerte, la más humillante de todas, que era clavado en un madero. Entonces, Pedro trata de interrumpir esto. Él no quería que Yeshua dijera que moriría, y menos en una cruz, porque él temía que todo lo que ellos estaban construyendo con Yeshua, ese era su pensamiento humano, por eso él dice, está pensando en las cosas humanas, todo lo que ellos estaban construyendo se vendría abajo. En este caso, Pedro está preocupado porque la multitud que estaba allí y los que habían ya levantado ellos en Cafarnaúm, en Betsaida, en Genezaret, todo se vendría abajo porque la multitud no los iba a seguir si sabían que el Mashiach iba a morir, y que si moría no lograrían derrocar al gobierno romano, y ellos juntos con Yeshua no podrían establecer el trono de Mashiach, es decir, ellos con Mashiach. Imagínese usted, Pedro tal vez estaba pensando que iba a tener algún ministerio, alguna organización que el Mashiach le iba a dar cuando derrocaran a Roma. Y el Señor le dice, vamos a recordar, le dice, apártate de mí, adversario, porque no te preocupas por las cosas de Dios, sino por la de los hombres. Es decir, que él está pensando, Pedro estaba pensando en ese momento que le iba a tocar en ese reino que iba a establecer el Mashiach a través de su trono en la tierra, cosa que no era lo que el Mashiach estaba enseñando. Entonces, no habían entendido ellos, y por eso él toma a Pedro y lo pone delante de los talmidín y lo va a decir todas estas cosas delante de todos para que se entienda que el Mashiach tenía que ser sacrificado como el corbán. Acuérdense qué significa el corbán. El corbán significa el sacrificio de acercamiento, de reconciliación con Dios. Si no se acuerda de esto, vaya al blog y estudie de nuevo los sacrificios. El Mashiach estaba diciéndole, yo tengo que ser el corbán que acerque a esta humanidad a Dios, a mí. ¿A través de qué? Del derramamiento de su sangre. Por eso, cuando él muere, derrama esa sangre como lo hacía el chivo, el borrego, lo que llevaran, el toro, derramaban la sangre en el altar y quemaban la carne. El Señor le está diciendo así, este va a ser el último sacrificio, ya no va a haber sacrificio y después no va a haber templo. El Señor le está diciendo, tengo que ser sacrificado. ¿Por qué? Porque yo voy a ser el corbán que los acerque a ustedes a venir al reino de Dios de nuevo, a venir a la Jerusalén celestial, para que haya una reconciliación de ustedes con el Todopoderoso. Entonces, él estaba diciendo lo que decía ya Juan en 1:29. Dice, al día siguiente Yohanan vio a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí, este es el cordero que porta las iniquidades del mundo, es decir, el que va a ser sacrificado para llevarse los pecados. Y él estaba haciendo referencia a Isaías 53:5. Es decir, todo esto tenían que ellos saberlo, pero ¿qué le enseñaban los fariseos? Que el Mashiach no iba a morir. Y hasta el día de hoy, todos los rabinos enseñan que Yeshua no era el Mashiach porque murió. Y ellos agarran del Salmo 89:37 que dice que él iba a durar para siempre. Mashiach les hace referencia a Isaías 53:5, que ellos no lo quieren ver y dicen que no se trata de Mashiach,
pero no hay manera. Escuche lo que dice Isaías 53:5, que es a lo que el Señor les hace referencia a los talmidín. Dice Isaías 53:5, Él será perforado a causa de nuestra rebelión. ¿Qué les había dicho allá? No se vuelvan rebeldes. Él será hecho pedazos a causa de nuestras iniquidades. La reprensión en pro de nuestro chalón, Él va a ser reprendido por el pago. Chalón también significa pago. Va a ser reprendido por el pago que será sobre Él, y es a través de su herida que habrá sanidad para nosotros. En otras palabras, le está diciendo, va a ser perforado los clavos, va a ser hecho pedazos los azotes que le arrancaban pedazos de carne. Él va a ser herido por todo eso, por las iniquidades. ¿Para qué? Para que Él pague y sobre Él caiga todos los pecados, todas las iniquidades. Por eso porta las iniquidades de nosotros en Él. Y es a través de su herida, aquella que le hacen en el costado, que causa la muerte, es decir, por su muerte, que habrá sanidad, habrá regreso a la Jerusalén celestial. Todo eso se lo está diciendo a los talmidín cuando Pedro trata de interrumpirlo para decir que no digas eso, no vas a morir. Y luego dice en 8:34-35, y habiendo llamado a la multitud, está allí, todo este evento está ocurriendo, hay una multitud que está escuchando allá en la ciudad de César, de Filipo, y esta multitud, Él los llama junto con los discípulos y les dijo, fíjense lo que va a decir ahora, quien quiera venir en pos de mí, es decir, quien me siga, quien escuche mis palabras y guarde mis mandamientos, que se niegue a sí mismo, o sea, que deje de pensar como Pedro en las cosas de hombre, ¿sí? Y levante su Etzshelel Hakarab Atzomó, es decir, que levante su palo de ejecución, su rama de ejecución, su árbol donde se va a ejecutar, es decir, su cruz. Levante ese árbol de ejecución y cárguelo con usted y sígame. Le está diciendo primero, ya no puedes pensar en las cosas como Pedro, en las cosas de que te va a tocar esto, te va a tocar aquello, o va a haber las mentiras de los fariseos o la prosperidad de los saduceos, sino que vas a tener que estar dispuesto a una muerte y muerte de cruz. Eso es lo que le está diciendo. Quien quiera venir en pos de mí, que tome su árbol de ejecución y cargue con él. Porque quien quiera salvar sus hijas, dicen en griego, en hebreo es hayim, quien quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, aquel que piense como Pedro, que las cosas son terrenales, Pedro en ese momento, porque Pedro va a crecer y va a hacer otra cosa, pero el que piense como el fariseo o como el saduceo, perderá su vida. Pero aquel que pierda su vida miren cómo dice, por mi causa, es decir, por mi sacrificio y la besorá, las buenas nuevas que estoy dándole, eso mismo lo salvará. Es decir, mi palabra, mi besorá y mi sacrificio es el que lo va a salvar. Lo que el Señor le está diciendo a la multitud y a los discípulos es que cuiden, que no vayan a pesar más en ellos los deseos terrenales que la vida eterna. Porque negarse a sí mismo era estar dispuesto a llegar hasta la muerte de cruz, como estaba él. Y luego le dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si él gana todo en el Olam Hazé, en este mundo? Si él gana todo en este mundo, si te haces el más rico, si te haces un Bill Gates, ¿de qué te sirve eso? ¿Sí? Y si vas a perder tu propio nefesh, tu propio cuerpo, tu propio ser. ¿O qué darás? ¿Será que todas las riquezas que vas a recoger en este mundo te va a servir para ir a comprar un puesto en la Jerusalén celestial? Eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Qué dará el hombre a cambio de su vida, la vida eterna? Porque lo que está haciendo el Señor son referencias a Torá. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Entonces le está diciendo, ¿de qué te va a aprovechar toda la plata si vas a despertar para el horror eterno? Y luego le dice, Primera de Corintios, acuérdense que hay dos cuerpos. Y dice, se siembra un cuerpo, si mueres con ese cuerpo terrenal corruptible,
puedes resucitar con un cuerpo espiritual, porque hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Si no cargas tu cruz, si no me sigues, pues tú estás deseando lo terrenal, te vas a despertar con un cuerpo igual terrenal para el oprobio, para el horror eterno. Y luego, Revelaciones 26 termina diciéndonos, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo Mashiach, y él reinará con él por 1000 años. Decir que va a venir una transformación para reinar con Mashiach, y que si usted decide no seguirlo porque le aprovecha más las cosas terrenales, pues va a ser levantado en la segunda resurrección, no en la primera, porque la primera resurrección va a estar unida con la transformación de los que estén vivos para reinar en el milenio. Todo eso le está diciendo Mashiach en estos pasajes. Y luego les termina diciendo, por lo tanto, quien quiera que se avergüence de mi besorá, de mis buenas nuevas, lo que he traído a ustedes, de que el diablo está vencido y de que ahora solo resta esperar esta transformación para la vida eterna, les dice, el que se avergüence de mí, de la besorá, y de mis devarim, la Torá, en esta generación adúltera y pecadora, de esa persona también el Ben Adam, el Barenash, se avergonzará, cuando él venga en la gloria de su Ab, de su Padre, con los santos mensajeros. Lo que el Señor le está cerrando esto para decir es que se mantengan en la fidelidad de Hashem, que se mantengan en la Besorá, en las buenas nuevas, en los evangelios y en los Devarim, la Torá. ¿Por qué? Porque estamos entrando, después de él, entramos con su sacrificio, él se va a ir y va a dejarlos a los talmidín, que van a tener que luchar para no convertirse en fariseos o en saduceos, sino que van a tener que mantenerse en la fidelidad de Hashem porque están viviendo en una generación adúltera, igual que nosotros hoy vivimos en una generación adúltera y pecadora. Entonces, él lo que le está diciendo, guárdense de la levadura, guárdense de los saduceos y de los fariseos, porque él va a pagar a todo hombre según sus obras, como dice el Salmo 62:2. Y tuya es, oh Señor, la fidelidad, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Si escogiste no seguirle, no levantar tu palo de ejecución, entonces pues escogiste lo terrenal, serás levantado en la segunda resurrección para el horror eterno. Así que, amados míos, como siempre, obedecéis, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esto es lo que está hablando Filipenses. Y voy a cerrar con esto. Así que, amados míos, como siempre obedecéis, le decía Pablo a los filipenses. No como en mi presencia solamente, es decir, no se comporten como si yo estuviera ahí, no se comporten como si Mashiach estuviera, o como si Pablo, Pedro o Andrés o cualquiera de los apóstoles estuviera, sino que ahora, mucho más ahora, en mi ausencia, con temor y temblor, ocúpate en tu propia salvación, porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Todo se hace sin murmuraciones ni razonamientos para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación que torcida y perversa. Acuérdense que cuando el Señor está hablando esto, lo está hablando Saúl o Shaul, Pablo, y lo está hablando ya el Señor no está. Son 40 o 50 años después de que el Señor ya ascendió. Y nos está diciendo que la generación en la que nosotros estamos viviendo es una generación torcida y perversa, y en ese medio nosotros estamos viviendo. Y allí tenemos, como dice Shaul, que resplandecer como lumbreras en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en lo que Daniel dijo, los pies de barro mezclado con hierro. Estamos en la generación donde la ramera está montada sobre la bestia, los gobiernos. Esta es una generación torcida y perversa, y el Señor les está diciendo allá en aquel tiempo a sus talmidín, como a los que hoy estamos levantándonos como talmidín, que estamos en una generación perversa y torcida y que hay que cuidarse de la levadura de los fariseos, de la levadura de los saduceos herodianos, para
que podamos subsistir en esta generación y seamos levantados los que durmamos en la primera generación, en la primera resurrección, y aquellos que estemos en la presencia de Él cuando Él venga, seamos transformados a un cuerpo incorruptible.